Bueno, gracias. Bueno, gracias por la presentación. Pido de nuevo disculpas por no estar ahí. Tuve una complicación esta mañana, así que nada, les agradezco mucho poder estar incorporado desde acá y agradezco mucho a Rafa y a todo el equipo y a vos, Carlos, y a todos los invitados y amigos por esta posibilidad de juntarnos. Se me ocurrió en estos 3-4 minutos mostrarles algo que yo lo planteo como desde la procuración asistolia al trasplante y de nuevo otra forma de juntarnos en esta obsesión que tengo de juntarnos la procuración y el trasplante. Les cuento, quiero ver si puedo pasar la siguiente, y esto es lo que ustedes saben todos, lo que ya se ha mostrado, pero esto es un operativo real, una donante femenina de 64 años que se hizo una adecuación por una ACV de tronco y que tiene una creatina de 0,6. Esto se hizo en una institución privada en la ciudad de Buenos Aires y se extubó, se la llevó como bien se explicó recién todos, a quirófano con todo lo que se explicó recién, y se la extubó a las 15 horas y empezó la hipoperfusión significativa a las 15:15. Por suerte, para los pacientes que después se trasplantaron, la parada cardiorrespiratoria la hizo casi en forma inmediata, en 20 minutos, a los 5 minutos, y ahí, por supuesto, pararon los 5 minutos de brazos cruzados e iniciaron la preservación a las 15:27 después de haber pasado estos 5 minutos. Esta es la que dice la donante que les dije, 64 años, y estos son los tiempos reales de esta paciente. 15 horas se tuvo, 15:15 y pensó la hipoperfusión significativa y se paró enseguida, 15:20. El diagnóstico de muerte es ese 15:25 con los 5 minutos establecidos por ley de brazos cruzados donde nadie puede actuar, y 15:27 ya se inició la preservación y se extrajeron los órganos a las 15:55. Entonces vemos acá este tiempo de isquemia caliente verdadero, funcional, que nosotros le exigimos o pedimos que sea menos de 60 minutos, fue muy cortito, fue de 12 minutos. Sí, el tiempo de isquemia caliente total, ahora lo vamos a ver. La siguiente, ustedes ven acá esta misma foto y ahora les voy a mostrar lo que es este mismo riñón en la preservación de la máquina de perfusión. Entonces, acá vamos a tomar estos tiempos y vamos a ver que se inició la perfusión, como le dije, 15:27, la inicio de perfusión fue a las 15:27 en el donante, y tuvimos un periodo de estática de 5 horas 28. A las 20:33 lo conectamos a la máquina y lo perfundimos durante 10 horas, casi 11 horas. Fíjense qué interesante los dos parámetros que buscamos, con el único parámetro que nosotros manejamos, que es la presión, y una presión que viene ya en la máquina seteada a 30, logramos tener un flujo que fue creciendo, es el azul, de 20, 40, 70, 80 y se mantuvo más o menos PERI 98, 100. Y una resistencia que se cruza, fíjense cómo estaba en 1.6, fue bajando y se mantuvo baja hasta 0.32 hasta la ablación. En este riñón, que es el riñón izquierdo, y después pasamos a ver el riñón derecho. De nuevo, acá vemos cómo tuvimos 3 horas 27 de preservación estática y 14 horas de perfusión en máquina, y las curvas son muy parecidas. El flujo que subió y se mantuvo PERI 100 y las presiones que se bajaron hasta 0.32, más o menos estable durante las 14 horas. ¿Qué pasó? 2 receptores, los dos en el hospital Argerich, por eso tengo los datos. Una señora de 50 años, 52 años y un señor de 54 años. Tenían la paciente era monorreina y tuvo la mala suerte de tener una arfectomía derecha por un absceso. Tenía una compatibilidad de compartir un DR y un DQ, y el paciente masculino del riñón derecho era igual. Los dos recibieron la misma inmunosupresión y los dos no tuvieron ninguna complicación quirúrgica y se desclampearon con una
buena perfusión, una consistencia duro-elástica. Ninguno tuvo DGF, no hubo complicaciones, y la biopsia del riñón, biopsiamos el 100% del riñón, encontramos una NTR regenerativa con presencia de ribete en cepillo de más del 50%. Nosotros estamos haciendo en todos los donantes en asistolia esto porque se ha visto que la pérdida de ribete en cepillo por abajo del 16% se correlaciona con el DGF. O sea que ya no nos alcanza la NTA, sino que hay que ir a mirarle el ribete también. Y esta es la evolución de la creatinina. Fíjense, los pacientes, el negro y el azul son los dos pacientes, el izquierdo y el derecho, cómo la creatinina fue bajando, por supuesto, en el momento de la diuresis y el control ambulatorio, que los pacientes están con 1 de creatinina. Para finalizar, les quise mostrar esto, que es la unión de la procuración y el trasplante, pasando esta vez por la perfusión, con estas 3 etapas, con una foto de Argentina, de una perfusión que se hizo en Mendoza, creo, con las fotos argentinas de la máquina y, por supuesto, con los pacientes. No quiero reducir a los pacientes a la función renal, entonces acá están los pacientes contentos y pudiendo tener una mejor calidad de vida y, fundamentalmente, una mejor sobrevida. Esto fue para juntar, en un caso real, la procuración y el trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. En primer lugar, felicitarlos a los expositores, Romina, a Santiago y a Rubén, que nos está viendo desde el otro lado, sobre todo porque ellos son pioneros, conociéndolos desde hace mucho tiempo. Santiago desde Tucumán viene peleando hace bastante para realizar estas técnicas, como vos dijiste, mucho antes digamos, de la publicación de los protocolos del INCUCAI. Romina, desde que volvió de España, desde el ECODAIC, siempre tuvo la inquietud de hacer y transformar al hospital de urgencias en el primer hospital que generara la asistolia en Córdoba. Así que primero agradecerles, después un comentario, esto de que decimos, o dije al principio, la escasez de donantes es el principal problema que tenemos y siempre vamos buscando estrategias para mejorarlas. Un comentario, nosotros en Córdoba, viste que los cordobeses siempre somos pioneros y orgullosos de nuestra identidad, pero en la universidad, en el pregrado y en el posgrado tenemos charlas hace muchísimos años. Desde el 2000, te diría, 14 está oficializado que vamos a la PFO, a la práctica final obligatoria, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Nacional. Incorporamos hace 2 años la Universidad del Hospital Privado, y ahora vamos a incorporar la Universidad de Villa María, que tiene carrera de medicina. Así que creemos, y creo personalmente, que la estrategia de educación, y sobre todo sobre los más jóvenes, es el principal camino que tenemos que seguir para darle respuesta a los pacientes. Y como ustedes decían, la asistolia es una estrategia importantísima. Los españoles tienen más del 50% de sus donantes en asistolia. Eso les permitió llegar a las cifras de los donantes por millón de población que tienen, topes y líderes siempre en el mundo. En Argentina el mejor año que tuvimos en procuración fue el 2019 y llegamos, quizás, no llegamos casi a los 20 donantes por millón de población, que ese debería ser nuestro punto de partida. En Córdoba casi llegamos a los 30, nos faltó un poquitito. Vino la pandemia y ahí, bueno, se nos fueron un poco las energías, pero Romina tiene ahora la dirección del ECODAIC y te aseguro que en los próximos 5 años Córdoba va a llegar mínimamente a 30 y mucho más donantes por millón de población. Así que más que preguntarles, quería hacerles ese comentario y ver cómo ven este tema de las complicaciones que tanto Romina como vos presentaron, quizás con las maniobras de educación y la concientización de todo el equipo de salud pueden hacer de eso llegar al éxito en cuanto a la mejora de la procuración. Y coincidiendo con lo que dijeron ustedes, pero es una opinión muy personal, no es una opinión institucional mía, la vengo diciendo en todos los ámbitos que me toca hablar. Creo que el problema es nuestro. Cuando digo nuestro, es del equipo de salud, transversalmente de todo el equipo de salud. Y no es un problema de la sociedad. La sociedad ya se manifestó en el año 2018 con el cambio de ley, más del 85% de la población está a favor de la donación,
y estuvo de acuerdo con la sanción de la nueva ley, pero el problema es del equipo de salud. La pelota está en nuestra cancha y en la medida que el equipo de salud no mejore y no tome conciencia que de la generación de donantes, primero, es un indicador de calidad de atención, todos nos regulamos por normas, no hay norma internacional que se pueda certificar si no tenés donantes, entonces eso creo que es un aprendizaje. Córdoba tuvo históricamente los últimos años el 80% de los donantes en instituciones públicas que no hacen trasplantes, entonces eso es un dato que tenemos que tener presente. Y el año 2019, que fue nuestro año récord, habíamos logrado los cordobeses que las instituciones privadas se involucraran y era 50-50, casi 50% de los donantes en instituciones privadas. Así que se puede lograr, eso quería decir y dejar como mensaje y bueno, les doy a ustedes la palabra. Romy. El qué hacer es más o menos lo que empecé a hacer yo en el hospital. Primero armar un equipo, concientizarlos, tener la convicción de querer hacer y poder cambiar la situación, porque los donantes están. Perfeccionarse, capacitarse, que sea un equipo, soy reiterativa, multidisciplinario, no solamente médicos, sino yo también incorporé enfermeros en el sistema, y ellos también desarrollan sus habilidades y sus capacidades, pero yo creo que pasa fundamentalmente por eso, en la detección y poder generar el proceso. O sea, tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, tenemos equipos de trasplantes. Por ahí era habitual en Micue cuando yo tenía un potencial donante y llamaba a profesionales a consultarles qué hacer, qué le pido, qué no hago, porque tiene esto. O sea, en Córdoba tenemos las posibilidades de avanzar en esto, tenemos muy buenos equipos de trasplantes con buenos resultados, hay posibilidades, creo, de llevarlo a cabo. Y con esto del impulso que estamos tomando desde la gestión, desde CODAIC, de poder hacer unidades hospitalarias de procuración y trasplantes en las instituciones y que haya referentes y responsables de que generen el cambio ahí adentro, porque el coordinador hospitalario solo, yo creo que ese modelo ya claudicó hace mucho tiempo. Entonces tiene que ser el equipo en el día a día, participar en la revista de sala, recorrer las terapias, recorrer el shop room, la sala de clínica médica para detectar potenciales donantes de córneas. Entonces creo que nos falta eso. El equipo de salud, como vos bien dijiste, es una responsabilidad nuestra de no tener más donantes. Yo quiero agregar una cosa que se dijo acá, esto de un problema de nosotros. Hay que hacer una autocrítica y me voy a remitir a los hechos. El primer caso que hicimos nosotros en Tucumán, que fue hace mucho, yo debo haber pasado, ya teníamos un equipo consolidado de procuración, o sea, no era solamente hacían procuración, era gente formada, hacíamos muchos donantes, y yo durante 2 o 3 años le di charlas sobre esa historia. O sea, yo trabajaba con ellos, vamos a hacer el primer caso, nunca se daba, yo preguntaba todos los días de la mañana, hay algo, nada. Un día me dice un enfermero, sola, me dice, doctor, nunca vamos a hacer esa historia. Yo le digo, ¿por qué? Yo estaba convencido que los había convencido. No, me dice, no, lo ven como algo muy riesgoso, qué sé yo. Y el primer donante, ¿cómo se hizo? Contestando tu pregunta o tu opinión, me dicen, tenemos un problema, tenemos un paciente con electroplano, o sea, el encéfalo out, pero respira, o sea, tiene drive, tiene tronco, pero el cerebro lo tiene destruido. Estamos hace 10 días esperando que haga muerte encefálica. Yo lo escuché y digo, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo con un ser humano realmente? O sea, y en ese momento no había ningún protocolo en Argentina, no había nada, no sabía cómo avanzar y lo presenté y lo único que había en ese momento como posibilidad, que fue un comité de bioética. El comité de bioética, donde yo fui y no tenía opción de voto, pero sí de opinión, dijo sí, a esa persona hay que ofrecerle muerte digna y limitarlo. Pero el comité de ética dijo no a la donación. No, porque puede traer un problema social, cultural, puede ser malentendido,
desconocimiento, miedos. Entonces yo propuse que está bien, si el comité decía no avanzar con donante, pero si la familia, en el minuto que se le comunicaba esto, pedía ser donante, y para eso tenía que estar una persona de mi equipo ahí, se iba a avanzar, y así fue. Y eso demostró que el problema radicaba en nosotros, en el interior de Uruguay, radicaba transversalmente, no solo en los profesionales de salud, sino también en ese comité de bioética. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en la generación actual, más allá que uno diga, bueno, sí, hay que enseñar en la facultad todos estos temas, y está bien lo que dijiste sobre Córdoba, pero la gran mayoría de facultades no enseñan sobre donación, no enseñan sobre muerte. El problema es actual, el presente. El futuro, bueno, lo trabajamos con las generaciones que vienen, pero el presente realmente que de nosotros es complejo. Bueno, primero felicitarlos a los dos por la presentación y a Rubén también por lo que presentó. Traté de ponerlos lo más incómodos posibles en esto porque, lógicamente, este es un camino, una oportunidad enorme que verdaderamente no creo que estamos tomando. Imagínense, ustedes hablaron de lo que es la educación, desde lo que es la ley, desde cuándo conocemos todo esto y seguimos en una posición totalmente estancada. O por lo menos yo traté de incomodarte lo más posible, Santi, para que tratara de mostrar esa realidad. Entonces, hoy cada vez estamos más educados, cada vez conocemos más, cada vez tenemos más protocolos, cada vez tenemos más profesionales como ustedes que saben perfectamente qué hacer, porque todos ustedes están formados afuera, tienen ese entrenamiento. Y hoy vuelvo a algo básico que dije al comienzo cuando inauguramos esta sesión. Fuego interno, empatía, coraje, porque hay que tener mucho coraje. ¿Cómo empezaste vos en Tucumán? Solo con lo que había que tener puesto para hacerlo. Y pasión, porque hoy en día ya todos esos puntos los cumplimos. Es decir, la sociedad cordobesa es una sociedad solidaria, está totalmente demostrado. Vos mostraste números, Pati, que posiblemente nos podemos comparar con el este europeo tranquilamente y superarlo en la tasa de donación. Y sin embargo, bueno, después caímos bastante, pero esta oportunidad de Asistolia es una oportunidad que le esperamos todos los trasplantólogos. Y además, yendo al punto de vista humanitario, en muchas terapias estamos haciendo esto, de sostener pacientes que sabemos que no tienen ninguna chance, que van a terminar infectados y se van a morir, y que muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos pueden calificar. Entonces, el cambio es muy disruptivo, definitivamente es muy disruptivo para nosotros mismos, porque esto depende de los médicos. No solamente de la sociedad, depende de la cultura, de las ganas, del coraje que tengamos de romper estas barreras. Por eso dijimos, bueno, vamos a romper la barrera y cómo hacemos donante en Asistolia y que esto crezca exponencialmente como lo logró España, como lo lograron los Países Bajos, como lograron muchos de estos países. Bueno, yo te contesto un poco de atrás para adelante. Dijiste, todos los trasplantólogos esperamos esto. Eso no es cierto. Eso vos tenés muchas ganas, pero la verdad, seamos sinceros, en Argentina no hay mucha avidez por los órganos que provienen de este pool de DCD, probablemente por desconocimiento o por otras cosas, como hablaba con la doctora acá afuera, capaz que en la distribución no es correcta. Entonces, son muchos los aspectos por los cuales no solo hay que empujar para producir estos donantes, empujar para desarrollarlo, sino se tienen que terminar implantando, aceptando. Que también hay que discutir eso, ¿no? Todos los equipos quieren, ¿no? Todos los equipos quieren. Tengo ahí pero es algo que hay que trabajar, ¿no? En los equipos también. Y por otro lado, estamos en una reunión de trasplante, no está prohibido esto, y estamos hablando de limitación del soporte vital. Y no está mal. Pero lo ideal es que esto esté, o sea, los que tengan la camiseta puesta esta son los que ejercen
la unidad crítica, sean terapistas, digo los que ejerzan, porque las terapias en Argentina pueden estar ejercidas por terapistas o por médicos clínicos, pero los que ejercen esa tarea tendrían que tener la camiseta puesta de la limitación, y nosotros venimos a la escuela. Sin embargo, Argentina empujó esto al revés, o sea, Tucumán, o sea, yo voy todos los días, Bahía tiene 60 camas críticas, pacientes graves, es un centro de neurocrítico por asedio por trauma, o sea que vemos muchos pacientes mal y todos los días voy a la terapia, me odian. Perdona Santi que te interrumpa, pero esto lo hacían los nefrólogos desde los 80, ¿entendés? Todos los nefrólogos vamos a la terapia, todos los nefrólogos, y no porque seamos un ave negra que quieran que la gente se muera, porque si no el trasplante no crecía. Decime Domingo, ¿cómo creció el trasplante en la Argentina? ¿Cómo creció el trasplante en la Argentina? Los nefrólogos íbamos a la terapia, a mí me enseñaron ese camino. Exactamente. Entonces, definitivamente también, ¿por qué se perdió? Exactamente. Primero, quiero decir que una cosa que le pude agregar a Córdoba. Córdoba el año pasado, en 2024, fue la zona que más trasplantes por millón de habitantes hicieron. Con 4,5 millones, no sé, tienen 43, 44 personas trasplantadas por millón de habitantes. El AMBA, que tiene 20 millones, tiene 20 por millón de habitantes. Es decir, que el trabajo de ustedes, generalmente los países europeos y demás, sacando España y demás, tienen más o menos 40 pacientes por millón de habitantes. Dicho eso, un poco para que dicho eso, primero tenemos que hablar de plata, porque toda la vida pasa por el dinero. Entonces, la insuficiencia renal crónica tiene dos terapéuticas, la diálisis y esta terapia. ¿Qué le sale del Estado un paciente en diálisis durante 10 años? Bueno, en España le sale 50 millones de euros. ¿Cuánto le sale un paciente trasplantado? Que tiene además mejor calidad de vida. 5 millones de euros. Por eso España, con un señor llamado Matesan, que es el que empezó toda la historia, cada vez tienen más, se propusieron tener más trasplantes, porque el Estado se dio cuenta que si hacen muchos trasplantes, la gran diferencia de mantenimiento de la diálisis y trasplante hace que el trasplante España no lo paga más. Es un tema muy importante que decir a nuestros queridos políticos y dirigentes que manejan las distintas provincias, distintas. Entonces, dado que eso es así, y es cierto, la gente que se dedica a trasplante, y a mí no me gusta decir procuración y trasplante, es un equipo. Es un equipo. Ese equipo hay que pagarle bien. Porque si no, está lo que pasa ahora. Los, digamos, médicos jóvenes, que cuando nosotros éramos jóvenes, era una cosa para nosotros, ya no quieren más, porque es una terapéutica de mucho estrés, de mucho estar las 24 horas. Entonces, enfermeras, médicos y todo, tienen que ganar bien. Si no, Argentina se va a quedar sin nefrólogos y sin cirujanos de trasplante, como muchas cosas que le pasa a la Argentina. Realmente la Argentina resuelve las cosas con las tragedias. Hay 50 muertos en el ferrocarril, capaz que tenemos que comprar nuevos ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tienen que decidir qué tipo de, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, la sociedad fantástica argentina, fantástica.
yo creo que 80-90% son donados, ¿no? Entonces, hay dos sistemas, el sistema español y el sistema americano. Te voy a corregir un poquito, que el sistema americano tiene más donantes por millón de habitantes que el español, pero son uno. Y tenemos que definir qué sistemas tenemos que tener. Pues nosotros tenemos una mezcolanza de sistemas, un poco de uno y un poco de otro. Entonces debe haber centros fundamentalmente que se dedican en un servicio, por ejemplo, público, como hay un servicio de pediatría, un servicio de procuración, donde ese hospital agarra todas las muertes cerebrales y lo que sea de la región. En Norteamérica existen las OPO. ¿Qué son las OPO? Son fundaciones donde, si el doctor, por ejemplo, Emilio, tiene una muerte cerebral en el hospital Cleveland, todo el sistema no lo hace, Emilio, la Cleveland, va a la OPO. Entonces se concentra. Porque eso es decir, bueno, vamos a un sanatorio, vamos a un hospital, vamos a cosas. Yo lo hablé mucho eso con Sorati. Pero yo me vine loco con la OPO cuando estuve en casa. ¿No? La OPO, por ejemplo, está fuera de este hospital. Acá es difícil hacer que vos tengas una OPO fuera del hospital porque puede haber negocio, entonces, pero que el hospital tenga un servicio de procuración, donde ahí va todo. Entonces, ese servicio de procuración tiene una forma de trabajar como el servicio de pediatría, como el servicio de cosas, pero bien pago. Que esa gente está ahí y viva de eso. Pero que puede hacer una cosa distinta con el otro médico, no es distinta. El muchacho que maneja el colectivo gana menos que el muchacho que maneja el avión. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, si vos querés ganar más, bueno, hace una carrera aeronáutica y no. Entonces, si no, no se va a resolver este problema. Y se va a empeorar porque nosotros no nos damos cuenta que vienen los jóvenes, los médicos jóvenes. Y doy un ejemplo. Nosotros cuando nos recibíamos, si no hacíamos la residencia, estábamos muertos. La residencia era una discusión, una pelea para entrar a hacer la residencia. Ahora no quieren hacer residencia. Hay residencias que quedan libres. Pediatría, terapia. ¿Por qué? Tan mal pago el médico. Tan mal pago el médico. Hay algunos médicos que ganarán mucha plata, pero en general tan mal pago. Y eso repercute en lo que estamos haciendo nosotros. Ahora te doy, coincido con lo que dice el doctor Casaday. La mayor parte de los que hacemos procuración fuimos educados por el modelo español, pero parece que hay un gen criollo que nos hace ser distintos. Entonces, coincido con todo lo que usted dice. Es una discusión filosófica, yo la planteo en muchos ámbitos. Yo me recibí hace un poco más de 30 años, a pesar de mi juventud. Pero esto lo planteaba personalmente con mis compañeros de facultad hace muchísimos años. La medicina en Argentina, no solamente que el que hace medicina en Argentina, no solamente que está mal pago, está destratado por el sistema. Y después la pandemia se vio. En la pandemia, donde todo el equipo de salud puso el lomo, hoy en día está totalmente destratada, pero es una discusión que excede. Yo lo que le quería hacer un comentario es que en Córdoba, esas cifras que usted planteó de éxito del trasplante, nosotros hace muchísimo tiempo, diría que desde que nació el sistema de procuración y trasplante en Córdoba, trabajamos en conjunto con los equipos de trasplante. Nosotros nunca descartamos un donante o nunca continuamos con un donante si hacemos 3 llamadas, 3 o 4 llamadas. A Rafa o a Carlos, a la gente del Hospital Córdoba, al Allende, el privado, y si un donante no está no nos gusta demasiado, no lo reaccionamos. Entonces tenemos ese contacto y
no le digo que trabajamos en equipo, pero tenemos un rapport y un contacto permanente con todos ellos. Entonces yo creo que por ahí pasa la cuestión. Podemos estar hablando mucho tiempo de todo esto. Bueno, ahí vamos a discutir, doctor, por detalle, no tengo nada. Y lo último que quería comentar, le doy a Santiago. Yo creo que el problema de la procuración no es un problema de aptitud, es un problema de actitud del equipo de salud. Todos sabemos lo que hay que hacer, pero no todos lo quieren hacer. Yo voy a hacer un comentario, creo que estuvo muy atinado y creo que lo dice también, compartimos esto. Hay varios modelos en Argentina, hay una charla aparte, está sobre gestión de la procuración. Y no necesariamente yo tengo razón o otra persona tiene razón. Son miradas diferentes sobre la procuración, sobre la gestión. Hay un modelo que está muy instaurado en este país, donde la procuración debe ser un acto más. O sea, un terapista que está haciendo su guardia debe de tener la obligación de desarrollar un donante. Es una mirada que en Cucay apoyó mucho, ¿no? Y en esa bajada de línea también a mí me da culpa, yo por ejemplo soy cirujano, años operé gratis donante o cobrando 2 pesos, porque uno se siente en la obligación moral. No es así. Y creo que empecé una batalla con esto por lo que usted dijo. Yo miro para atrás y no tengo a nadie. No tengo a nadie que me siga, porque los médicos nuevos no quieren hacer no quieren hacer, y no es verdad que los médicos jóvenes no hagan residencia, no hacen la residencia que usted nombró. Pregunten plástica, ¿por qué está lleno de plástica? Y la pizzería esa está buena. Entonces no está siendo competitiva pediatría, no está siendo competitiva terapia, las condiciones laborales de esa especialidad no están buenas, hay que cambiarla. Procuración, y aquí sí, yo tengo un modelo que es diferente. Yo quiero especialistas en procuración que sean como reumatólogos, pero en procuración, y es lo que hice en el último 10 años. Tengo un servicio que no hacen otra cosa que procurar. No van a varaguardia, nada, solamente procuran. Y ahora logré el año pasado, y les contaba a Rafael, hice un estudio de costos y logré hacerle entender al contador de la provincia el recupero de costos que hay por cada proceso de donación. Y logré hacer que la gente que hace procuración cobre muy bien una productividad. Plata hay, donantes hay, gestión no hay. ¿Cómo no va a haber plata si un paciente de diálisis el gigante vale 50 millones de euros y los tratantes 5 millones de euros? Plata sobra. Es organización. Y otra cosa que falta en la política es el dolor. ¿Es qué? ¿Qué es el dolor? Que España empieza a hacer un montón de amigos porque se me va cayendo de equilibrar el 50%. Entonces, si uno ve la cantidad de trasplantes cadavéricos, la cantidad de vivos son 2 o 3%. Y ese es otro tema. Romy, una pregunta que vos mencionas. Pensando en el senotrasplante, Lejos. Senotrasplante. Falta mucho. No se piensa en lo que le sale, lo que le va a salir al Estado, agarrar un riñón De un riñón de cerdo y vos lo transformás en un riñón humano. ¿Sí? Si lo ponés, si el riñón de cerdo dura 2 horas, ¿no? Entonces, hacer todo una alteración genética para que se cuente. Millones de dinero. Sí, sin contar los gastos de medicación. En ese caso, Romy, una pregunta que vos lo mencionaste y alguna vez también lo hablamos con el doctor Angol, el tema de córneas, que en un momento tengo entendido que Córdoba había llegado a una lista prácticamente nada de lista de espera de córnea y hoy está otra vez, y eso es un otro tema, hablando fuera de los órganos, pero también la donación de córnea. La verdad que es un tema preocupante para Córdoba, para el ECODAIC. Hoy tenemos casi 300 personas en lista de espera para recibir un trasplante de córneas.
y mortalidad hay en los hospitales. Hay hospitales que se le mueren entre 300 y 400 personas por año y nosotros tenemos 300 personas en lista de espera. Estamos buscando estrategias, trabajando para buscar una solución, pero la verdad que es uno de los objetivos del ECODAIC, ver de poder mejorar eso. Hay provincias que tienen lista de espera 0, pero nosotros en el 2019 llegamos a no tener lista de espera, pero bueno, es una realidad preocupante y bueno, todo pasa por esto. No hay notificación, no hay denuncia, no se acuerdan de que ante una parada cardíaca puede haber un donante de córnea. La córnea es un tejido, un procedimiento fácil de hacer, se puede hacer en la cama de la terapia intensiva, en la cama de internación común, pero no tenemos acá en Córdoba notificaciones de los médicos en las instituciones de las paradas cardíacas para ir a extraer córneas. Perdón si alguien se enoja conmigo, pero es la realidad, porque óbitos hay. Si cada institución pública o privada aportara, aunque sea el 10% de los óbitos anuales que hay en la ciudad y en la provincia de Córdoba, no tendríamos la lista de espera en córneas que tenemos. La verdad que es muy preocupante porque es recuperar la visión de una persona. Hay personas que ya llevan muchos años en lista de espera y es algo que nosotros como ente coordinador buscamos estrategias, buscamos formas, estamos haciendo capacitaciones, estamos haciendo flujogramas de trabajo, salimos a recorrer los hospitales de capital, de interior, pero no tenemos la notificación de los médicos que están en una guardia central, en una terapia intensiva, a donde se muere el paciente. La verdad que al margen de hablar de esa historia, está bueno, doctor Idoria, que lo haya mencionado, porque acá la mayoría somos del sistema público y privado de la ciudad de Córdoba y todos tenemos que colaborar en esto. La verdad que es un procedimiento muy rápido que en 1 o 2 horas lo podemos hacer y pueden ser por problemas fisiológicos, patológicos, por una autorización judicial, se puede hacer todo el proceso de extracción de globos oculares para córneas. Me gustaría volver, me parece fantástico lo que dijiste, Romina. Quiero volver a la donación en la sistolia y tratar de ver cómo rompemos esa barrera. 3 cosas. Quiero que cuentes algo de las unidades de procuración, porque bueno, hay muchas entidades privadas que quizá están interesadas en generar la unidad de procuración. Entiendo que el privado ya fue la primera experiencia. No sé si hay otra ya en carpeta. Y también que comentes quién financia esto, porque ya que vamos a hablar de plata, es muy importante hablar de plata, porque como bien dijiste vos, Santiago, y como dijo Domingo, esto no funciona si no hay un financiador. Entonces, ¿cómo es que se paga la donación en la sistolia? ¿Qué estímulo pueden tener las instituciones privadas para generar el UPROT? Y realmente cómo sigue avanzando esto. Acá en Córdoba tenemos el Hospital de Urgencias, que es una unidad hospitalaria de procuración y trasplante de hace 2 años, que con el equipo, todo con las normativas que nos facilitó el INCUCAI, y hace aproximadamente 1 mes se sumó a este programa que se llama Procurar, el hospital privado. Estamos avanzando desde el Ministerio de Salud y ECODAIC para la firma de convenios con otras instituciones. Estamos próximos a que el sanatorio Allende firme ese convenio. Avanzar también en los hospitales provinciales, también el Hospital San Roque, también está dentro del programa, y la idea es seguir avanzando con todas las instituciones. También ya vamos a llegar a la clínica Vélez Arfield con la propuesta a las autoridades. Cuéntemelo, porque yo lo tengo acá, nuestro líder, al doctor Jaime. ¿Cómo lo convenzo yo al doctor Jaime para que realmente armemos la unidad de procuración? ¿Cuántos trasplantes hicieron y cuántos donantes tuvieron? De fácil la ecuación. Y aparte, porque si ustedes forman parte del UPROT, hay financiamiento extra por cada proceso de donación, que lo tenían por parte del ECODAIC con algunos módulos bastante escuetos, por decirlo de alguna manera, pero siempre existió el recupero de costos de ese proceso. Yo, acá meto la cuchara, Sí. yo muchas veces, y yo voy y vengo, o sea, no soy un panqueque, pero voy cambiando opiniones según lo que escucho. Deme buenas justificaciones de cambio.
Yo antes tenía la visión como de cómo puede ser que el sistema público, el que produce los donantes y el privado trasplanta. Bueno, sí, estoy de acuerdo que la parte privada en realidad podría desarrollar más la donación y no hace nada por la donación. Sí, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo que la mayoría de centros, ahora hay más, pero la mayoría en la historia han sido privados por X motivos. Entonces, y es imposible que haya una igualdad ahí. Y por un lado nos ponemos solidarios en el discurso y después le ejercemos presión y de por qué no tenés. Complicado. Yo, por ejemplo, antes era muy solidario, ahora no quiero más solidaridad. ¿Por qué? Porque Tucumán produce muchos órganos y se me van de la provincia a otras provincias que no producen. Entonces yo digo, ¿dónde está? Es solidario es el que recibe. Hoy tengo varias discusiones. Y lo otro es el tema de financiamiento. No creo que haya una sola visión. Sí, lo que tiene que ser un punto común es que hay que hablar de dinero y que hay que pagar a los médicos, que somos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, no he conseguido plata para los médicos hablando con colegas. Esto que conté yo de dinero, lo conseguí cuando salté a todos los médicos y me fui a hablar con un contador, con el que manejaba la plata de la provincia. Y el UPROT, no sé cómo andará. Yo soy un crítico. Si por ejemplo, ese programa viene a donde yo estoy, quiebro. Quiero decir que, modestia aparte, Padilla, que es lo que yo dirijo, es una institución que es líder en donantes por institución en los últimos 10 años. Yo creo que quebraríamos, porque el dinero, el flujo de dinero, iría al hospital. El hospital público, el que trabajó, sabe lo que es. Tiene 1000 problemas, 1000 necesidades. ¿Ustedes creen que si le dan plata va a decir, no, vengan chicos de procuración, que yo les voy a compartir lo que ustedes han producido? Ninguna chance. ¿Qué es lo que está pasando en Misiones, por ejemplo? Misioneros cobraban productividad, llegó los PROT, les cortaban los víveres. Entonces es muy peligroso. Yo difiero un poco en... Vamos a verlo en el tiempo, porque ahora es una opinión, pero en el tiempo vamos a ver si la UPROT va a dar resultados positivos en algún lado, en otro no. Vamos a ver qué pasa. Yo creo, y aquí es larga la discusión, ¿cómo puede ser que un médico pueda gestionar sus honorarios, pueda ponerle valor a lo que hace, en la especialidad que haga, pero los procuradores no? Siempre tienen intermediarios. Incucay, el otro. No pueden hablar de plata. Yo en el hospital, ante todo, soy procuradora, tengo dedicación exclusiva porque armé un servicio y soy la jefa y tengo personal a cargo. Y también tengo médicos de dedicación parcial que cumplen horas de procuración. Todo por el sueldo del empleo público, de la municipalidad. Yo no tengo un ingreso extra, no me pagan guardias extras, no me viene nada por fuera de mi sueldo como empleada en el hospital de urgencias. A través del UPROT se firma un convenio donde hay un financiamiento, que es lo que preguntaba el doctor Maldonado. El 60% de lo que recupera el INCUCAI a través de las obras sociales ingresa a la cuenta del hospital. Yo, gracias a ese financiamiento, pude comprar en el hospital de urgencias un electroencefalograma, un Doppler transcraneal, cajas de ablación de cirugía de abdominal, de tórax, óseas, 2 cajas de córneas y otras cosas que el hospital dispone del ingreso de la procuración para comprar cosas para los servicios, porque acá no solamente participa el médico del showroom y el procurador, está participando todo el hospital. Entonces, esa plata que ingresa al hospital se devuelve a todo el hospital. Entonces, yo en mi caso personal, está un compañero mío del hospital, el doctor Cuevas, también puede opinar si es así o no. Nos hemos beneficiado en adquirir instrumentación que hoy en día me sirve, no solo para el diagnóstico de muerte, sino para que la neuróloga que se incorporó al hospital haga un electroencefalograma ante un síndrome convulsivo en la terapia intensiva que no teníamos electro, o que podamos usar un pupilómetro, que es algo de nueva tecnología, al lado de la cama y poder diferenciar si un paciente va a predecir si va a ser una parada cardíaca o va a la muerte encefálica. Yo, a través del recupero de costos de la unidad hospitalaria, pude incorporar tecnología e insumos para poder trabajar. Hasta ahora venimos bien. Por supuesto que hay demoras del pago por problemas en común a todos, pero ese es el modelo que propone el INCUCAI, que a nosotros nos da resultados, que con el doctor Angó y ahora yo que estoy en la gestión, fuimos sumando instituciones
privadas y públicas, y es el modelo que vamos a seguir y que nos está, hasta ahora nosotros en Córdoba, soy positiva, creo que nos va a dar resultados. Sí, un comentario por lo que decía Matías. Coincidimos que es un problema de la actitud, viene ligado a la actitud. Es un problema de billulla, decía mi abuela. Creo que el equipo de salud está muy mal pago. Nosotros en Córdoba tenemos una característica, quizás Tucumán, la mayor parte de la procuración la hace en el Padilla, Corrientes la hace en el Hospital Escuela, Paraná, Entre Ríos la hace en el Hospital San Martín, hay provincias, Mendoza en el Hospital Central. Nosotros en Córdoba en el año 2019 tuvimos donantes en 38 de instituciones distintas, públicas y privadas. Córdoba es una provincia muy amplia. Entonces, la estrategia, creo que hay que apuntar a todas esas instituciones. Nosotros logramos muy buenos resultados con un programa provincial que tuvimos, el programa Córdoba Procura desde el año 2015. Llegamos a una meseta, entonces hay que reformularlo y ahora le toca a Romina reformularlo y transformar esos hospitales del programa provincial en unidades de procuración. Pero creo que si tuviéramos un equipo de salud que está muy bien pago, todos, nadie diría que tener un donante es una actividad de otros. Como nadie dice que si tiene un infartado llama a un cardiólogo de afuera, como si tiene una neumonía llama a un infectólogo de afuera. Bueno, creo que la procuración va a estar insertada en los hospitales el día que el equipo de salud está reconocido, esté capacitado y esté bien pago. Doctor Osella. Bueno, primero felicitaciones por las exposiciones. Santi, espero que te paguen bien porque la verdad que lo que haces es increíble. Te admiro como cirujano, primero por la visión que tenés del trasplante y segundo como cirujano, colega. La verdad que respeto mucho y aplaudo la actividad que haces, sos el pionero en esto. Corriéndome un poco de la discusión de dinero, que seguro ustedes entienden más de números que yo, pero tocando también el tema de costos, que es algo que nos preocupa. Y volviendo a los donantes en asistolia, y como me dedico al trasplante renal, la pregunta va en eso. Creo que todos los trasplantólogos acá somos bien conscientes de que este tipo de donantes, la injuria que genera, toda esa hipoperfusión que genera, se traduce en un daño orgánico que de alguna manera debemos rehabilitar para obtener mejores resultados. Eso se sabe hace mucho tiempo. Y cuando se empezó con esta experiencia de donante en asistolia en Argentina, bueno, tuve la suerte de participar como el primer centro. Yo en ese momento me desarrollaba en ITAC, y pude ver sin querer tuve un estudio prospectivo porque empecé 10 primeros donantes en asistolia con el protocolo de extracción ultra rápida, y de forma seguida pude seguir con 10 pacientes más en asistolia controlada con perfusión hipotérmica ex situ. Y si bien obviamente los resultados y quizás la sobrevida a largo plazo es buena, sí tuvimos en esa primera experiencia inicial, en esos pacientes que no fueron perfundidos, tuvimos internaciones extremadamente prolongadas, un DGF muy prolongado, un requerimiento prolongado de diálisis, internaciones prolongadas van de las manos de infecciones, tuvimos casos de rechazo mediado por células, tuvimos infecciones urinarias, tuvimos complicaciones de cirugía, etc., con buenos resultados, sin primary non-function y con una alta, quizás tardía, y con buenas funciones. Eso se traduce, para los que estamos en instituciones privadas, en expandir demasiado, es decir, vamos adelante con la extracción ultra rápida porque cuando se empezó en el mundo a hacer se hizo, pero bueno, eso va de la mano de incremento de costos muy importantes. Y después lo que mostró el doctor Schiavelli hace un rato, que fue creo que lo que cambió en el mundo este paradigma, es de buscar la estrategia para rehabilitar esos órganos, y hoy en día creo que tenemos dos modelos: la perfusión hipotérmica ex situ, o lo que vos haces de forma brillante, que es la normotermia regional, que son dos estrategias válidas de rehabilitación, pero la estrategia de la normotermia sabemos que es una logística demasiado compleja. Vos tenés todo el circuito armado en tu hospital para hacerlo. Quizás en el área metropolitana de Buenos Aires coordinar cirujanos cardiovasculares, bomba, en el principal hospital donante de Buenos Aires es sumamente complejo. No hay uno mejor que el otro, son las dos estrategias válidas, no está estudiado de forma randomizada y controlada la normotermia regional versus las bombas, pero la pregunta del millón es,
en un contexto de socioeconómico actual de Argentina, creo que tenemos que seguir luchando que los donantes de Nacistolia, que es un pool que nos va a aumentar muchísimo la cantidad de donantes, tiene que ir acompañado sí o sí, esto como cirujano lo van a entender, de la lucha para obtener esos mecanismos de rehabilitación orgánica, ya sea la perfusión ex situ o la normotermia regional. ¿Por qué? Porque me canso de poner donante de Nacistolia con 5 horas de isquemia fría y vivir esa película del DGF prolongado que sabemos cómo le afecta a estos pacientes en las primeras semanas, ¿no? Para eso también nosotros les quiero comentar acá al auditorio que estamos en un protocolo de estudio apoyado por el INCUCAI, estamos utilizando órganos de Descartes junto con el Rubén Schiavelli y otro grupo de trabajo, estamos desarrollando una máquina de perfusión local que busca abaratar los costos, porque volvemos a la plata inicialmente, que la perfusión hipotérmica ex situ es fantástica, pero bueno, tiene un problema de mantenimiento en costos sumamente elevado. Así que la pregunta a ustedes, como ven de la procuración, es si tienen una estrategia o esa visión de asistolia tiene que ir de la mano de la rehabilitación orgánica con estrategia de perfusión, o vamos a seguir para adelante con la técnica ultrarrápida que sabemos cómo impacta después en esos pacientes. Gracias. Yo lo que te puedo decir y tener razón, creo que y le doy una vuelta de tuerca, más allá de los costos, que también queremos que los trasplantes anden bien y que las personas anden bien. Pero hoy en día mi visión en el hospital es donante en asistolia, a menos que sea algo extraño, va con perfusión normotérmica. Como vos decís, ya logré romper la barrera, tengo un circuito, etcétera, y los costos estudiados por mí, y esto lo hablaba con gente del Allende, hay varias formas de hacerlo. Caras o baratas, pues yo lo hago barato, porque sé dónde estoy y los resultados son similares que usando más tecnología. En definitiva, ir a comprar pan, podés ir a una Ferrari, bueno, Falcon, pero vas a ir, digamos. ¿Eso le da un beneficio al riñón? Sí, le da un beneficio, tiene un poco menos de DGF, un poco menos de falla primaria, que la técnica súper rápida, pero esto nos permite extracción de hígado, porque el hígado tiene mucho sufrimiento en esta hipoxia, así con la angiopatía isquémica, hasta un 30%, mucha falla primaria. Entonces, para los donantes que nosotros producimos, que el 60% son donantes multiorgánicos, nos permite empujar un poco más la barrera y en donante en asistolia no solo recuperar riñones, sino ir por búsqueda de hígado con el beneficio que vos estás diciendo. La normotermia regional del hígado no se discute. Claro. El año pasado en el Congreso Americano de Trasplante, la charla central, la toma de Stalzer, fue el estado actual de la perfusión orgánica. Y en riñón, una vez que sufre, ustedes que son nefrólogos, lo notan mucho mejor que yo, la normotermia no mostró un beneficio superior a la hipotermia. Sigue siendo el estándar de perfusión la hipotermia ex situ. Porque una vez que hace el DGF, decía el speaker, va a hacer el DGF en la cajita. Es decir, vos podés agarrar un riñón para hacerle perfusión normotérmica ex situ y una vez que se activó el daño lo va a hacer igual. Sí, no, para hablar, nosotros nos preocupamos por el DGF. Perdón, quería agregar, y no es un poquito de DGF. Creemos que estuvimos en un estudio que nosotros publicamos, tuvimos casi 4 semanas de DGF. Ahí falta esto que yo hablé sobre cooperación, yo creo, perdonen, pero yo creo que fue una experiencia piloto en donde no es hablar de una experiencia solamente, y quizá eso que a ustedes les pasó inicialmente, no los criterios de selección, como fueron, bueno, está escuchando Rubén, que uno de los que lideró el programa piloto, pero me da la impresión de que cuando uno habla de DGF, el DGF inclusive ya se ha estudiado molecularmente entre el DGF del BCD versus DVD, del donante muerte encefálica versus el donante en asistolia. Inclusive está hasta más beneficioso en el donante en asistolia. Al menos no hay activación de muchos parámetros de transcriptos en genómica. Hay pocos trabajos, pero creo que en aquel simposio que hicimos en Tucumán fue uno de los temas que conversamos.
Y por otro lado, nosotros tenemos un gran tema, ya después la vamos a escuchar a Cora, que nos va a presentar la experiencia del trabajo multicéntrico en Argentina de DGF, y nosotros tenemos alrededor del 60%, por lo tanto, eso nos impacta tanto en DVD como en DSD. Y definitivamente no hay un trabajo randomizado, serio, que diga que la perfusión normotérmica en riñón es lo mejor. O sea, hoy creo que no hay discusión que tiene que haber por perfusión estándar, digamos, o por lo menos ex situ, como dice en máquina de perfusión para sistolia. Definitivamente es lo que se debería hacer, es lo que hace el mundo. Es lo que, a ver, ¿qué diferencia? Nosotros hasta ahora en los números del INCUCAI no hubo diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia, pero lleva poco tiempo, digamos, y en la salida de ese DGF. Es más, hubo hasta mucho DGF comparado con el uso de la máquina. Por lo tanto, quizá algo estamos haciendo mal. También nos podemos plantear si algo estamos haciendo mal. Y todavía no lo podemos analizar desde el punto de vista randomizado. Pero además nosotros comparamos con otros países que tienen otras variables, como por ejemplo las soluciones de preservación. O sea, a ver, usamos Countrylex o mezclamos soluciones, cosa que no está bueno. Entonces los resultados, yo por eso insisto en que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hacer un buen estudio sobre los resultados que estamos obteniendo. En la sistolia, fundamentalmente, y también haciendo un buen estudio entre cómo fue el donante y el macheo con ese receptor, ¿no? Por ejemplo, tu experiencia fue esa, y hablemos de experiencia. Mi experiencia entre los riñones producidos en la sistolia, y acá está Raúl, que puso varios, hablábamos recién, todos salen orinando sin DGF. Y no, yo no hago magia, hago lo que hizo el club. Yo trabajo para él, yo trabajo con Raúl. En poblaciones similares de donantes y receptores, porque eran pero muy similares de edades, tiempo de tiempo, yo después si pudiera dedicarse verdaderamente cuando vos utilizas una estrategia de perfusión, ya sea ex situ o uno de los casos pediátricos que vos contaste, que un chico del Posada de 1 año que se hizo normotermia regional, puse los órganos de los riñones en bloque, se fue a los 4 días un donante vivo. En una sistolia, vos le aplicás este es el mensaje que quiero transmitir, que a un donante en la sistolia, vos le aplicás una estrategia de perfusión, ya sea normotermia regional o hipotérmica ex situ, para contrarrestar todo eso que le estuvo pasando a este donante, ese paciente le va muy bien. Cuando en una experiencia bastante grande que tenemos de pacientes similares comparado con esta corte, a los que no perfundimos y los ponía con isquemia de 4 horas, 5 horas, que dijimos, bueno, todo andar. Eran tremendos los DGF. Yo sé los trabajos en los que la sobrevía, el DGF del donante en asistolia no se paga en sobrevía. Pero me cuesta trabajo creerle a esos resultados cuando vos tuviste un paciente que en el primer mes tuvo un rechazo, tuvo infectado. Esa es la pregunta que les dejo. ¿Qué tal? Gracias. Yo soy Esperanza y trabajo en Nephrology y TAC. Entonces hablábamos de que también la experiencia cuando nos pasó con Francisco tenía que ver con que jugábamos solos. Nosotros en todas las primeras distribuciones, excepto el Argerich, que participó un montón. Sí, yo trabajaba con vos, sí. Entonces pasaba un poco que la limitación de los otros centros no solo es que ITAC se hace exclusivamente trasplante, lo que nos pone siempre en una posición de ventaja porque los recursos están dirigidos unidireccionalmente y eso ya es un beneficio, sino que de pronto pasaba esto, no todos los lugares tienen una cama para tener 15 días un DGF y que sea la prioridad y qué agotamiento genera en los médicos de seguimiento eso, no todos tienen equipos de cirujanos que van a reoperar y reoperar si hiciera falta, ni acceso a todos los inmunosupresores sin limitación, entonces bueno, por supuesto que era una ventaja, pero sí coincidimos que eso distanciaba mucho a que el resto de los equipos pudieran tomar las asistolias y era entendible, más allá de que no se pague en la larga vida del injerto, se paga con un precio alto en el equipo en el momento de la recepción y sobre todo cuando es de alto volumen. Si vos no es un paciente que estás viendo así, de pronto en otro equipo de trasplante tener 5 pacientes internados que no arrancan y todo genera un estrés en los equipos que es diferencial. Nosotros tenemos una forma de verlo que, bueno, de hecho, ahora que Fran se movió, para nosotros es una enorme tristeza, pero es lo que queremos, que todos los centros empiecen a tener una política
de apertura respecto a la recepción de órganos y a trabajar el trasplante desde un lugar así, como proactivo, hacia un montón de cosas, y creemos que eso va a generar cambios, que todos los centros vayan cambiando la perspectiva de cómo es el trasplante hoy o cómo es el trasplante en otros lugares, y eso va a permitir, lo que dijo ella, que los centros de trasplante de a poco generen una cierta presión o una cierta energía de producción hacia la procuración, o sea, que sea un feedback distinto, que no seamos tan pasivos a lo que, bueno, la procuración hace, nosotros vamos agarrando, no, sino como, bueno, necesitamos más, queremos más, nuestra lista se mueve más rápido, eso está registrado. Y ver que eso es bueno porque la diálisis es cara y la diálisis no le hace bien a los pacientes. Entonces, siempre seleccionar con criterio. El que pueda ser trasplantado tiene que ser trasplantado, y el que no tiene que quedar en diálisis tiene que recibir la mejor diálisis que tengamos de todo el tiempo que sea necesario. Entonces, creo que es un poco el mensaje que está buenísimo que hablen de esa historia. Bueno, la última. El objetivo de esta mesa fundamentalmente fue eso, que este tipo de donación expande totalmente el pool de donantes, y creo que tenemos que estar convencidos, pero si no estamos convencidos los trasplantólogos de que realmente podemos recibir estos órganos, independientemente que estamos en una curva, me lo mandan a mí también, estamos en una curva de aprendizaje de muchas cosas, dentro de los cuales también es aprender a perfundir los órganos, y también a mí me encantaría pedirle a Cusniet que, prepárame la máquina, déjamelo listo, y bueno, y que nos toque, y empezar a usar cada vez más la máquina, porque ahora que usted la tiene en Córdoba, y bueno, hay que usarla, digamos, definitivamente. Entonces, hoy en día, aprovecho que estaba acá porque si no después no podemos hablar, pero el tema es que realmente haya más órganos que puedan acceder a la máquina, para que nosotros también hagamos nuestra propia experiencia y saber si el programa piloto realmente que fue en Buenos Aires, nosotros tenemos la misma experiencia o no. Y en definitiva, si el miedo es el DGF, nosotros convivimos permanentemente con eso y tenemos 60% de retardo de la función renal, a pesar de que en la sistolia que le tocó a la Vélez, que fue el donante pediátrico, que fue nuestro paciente, el riñón arrancó inmediatamente. Yo quiero hacer una salvedad porque están hablando de los equipos de trasplante. Acá en Córdoba, todos los equipos de trasplante nunca tuvimos dificultades. Todos están dispuestos a aceptar los órganos de la donación en la sistolia. Es más, cuando nosotros tenemos esos pacientes, a los primeros que llamamos. O sea, yo en la guardia de los martes vivía llamándolo acá a los dos doctores, o a el doctor Iván Rodríguez del Hospital Córdoba, que constantemente estamos con la consulta y la comunicación. Y las distribuciones de estos pacientes de acá de Córdoba, no hubo dificultad con ningún equipo de trasplante. Todos aceptaron los riñones de la donación en la sistolia. O sea que me pongo de este lado como cordobesa, no hubo problemas y estamos constantemente trabajando. Ayer también me llamó un jefe de trasplante de acá de Córdoba para hablar conmigo por el tema de las máquinas. Estamos todos bajo la misma sintonía. Desde el Hospital Córdoba, donde está la máquina de perfusión, que están predispuestos a poner los equipos de trasplante, el Licodaí. Eso quería decir. Y bueno, eso quería decir. Vamos a cerrar. Muchas gracias a todos, a los de la mesa y a todos los representantes. Muchas gracias, muy buena las presentaciones y la discusión. Gracias, y los invito a pasar a online.